La carga de un secreto. Cuando sabes que alguien es infiel, callar te convierte en cómplice o hablar te convierte en el villano. Hola, bienvenida a Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y antes de comenzar quiero invitarte a que hagas algo. Sírvete una taza deliciosa de café, porque hoy no vamos a hablar de un tema sencillo. Vamos a hablar de uno de esos temas que incomodan, que dividen opiniones y que ponen a prueba nuestros valores. Probablemente todos lo hemos vivido desde algún lugar. Hoy no vamos a hablar solamente de una infidelidad. Vamos a hablar de lo que pasa cuando la infidelidad no es tuya, pero termina viviendo en tu conciencia. Porque quizá nunca has engañado a tu pareja o quizá nunca te han sido infiel, pero es muy probable que alguna vez hayas sabido de alguien cercano y que estaba engañando a su pareja. Y entonces apareció una pregunta que nadie nos enseña a responder. ¿Qué hago con esta verdad? ¿La digo? ¿La callo? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Estoy siendo leal con mi amigo o mi amiga? ¿O estoy traicionando a la persona engañada? Y mientras decides, empieza a pasar algo muy curioso: el secreto. Deja de pertenecer solamente a quien fue infiel. Ahora también empieza a vivir dentro de ti. Hay secretos que no nos pertenecen, pero aún así nos quitan el sueño. Nos hacen sentir tan incómodos en las reuniones familiares o las reuniones sociales que nos obligan a sonreír frente a alguien a quien sentimos que estamos engañando con nuestro silencio. Y esa carga nadie te la menciona. Este episodio no pretende decirte qué debes hacer. No te voy a decir que siempre hay que hablar. Tampoco te voy a decir que hay que callar. Porque la vida real no es blanca ni es negra. Está llena de matices. Cada historia tiene circunstancias distintas y cada decisión tiene consecuencias. Y cada conciencia carga un peso completamente diferente. Lo único que quiero hacer hoy es sentarnos a tomar un cafecito y reflexionar juntos, porque quizá después de este episodio no cambies de opinión, pero sí mi deseo es que veas este tema desde un lugar más humano, y eso ya vale la pena. Así que si todo esto resuena contigo, quédate, o si sabes que a la prima de una amiga le pasó, no dudes en compartirlo, porque esta plática es entre tú y yo. Hablemos de cuando descubres una verdad que nunca pediste saber. Quiero que imaginemos una escena. No importa si nunca nos ha pasado, solo vamos a imaginarla. Es sábado por la tarde, te invitan a comer en la casa de unos amigos. Llegas, saludas y todos parecen felices, todo parece de lo más normal. Hay música, hay niños jugando, alguien está preparando carne asada, las risas llenan el patio y toda la casa y de pronto ves entrar una pareja. Se toman de la mano, ella sonríe, él la abraza, se toman fotografías, las suben a las historias de las redes sociales y parecen muy felices, tan enamorados. Parecen una pareja como cualquier otra. Pero tú sabes algo. Sabes que él lleva meses viendo a otra persona y sabes que ella no tiene idea. Sabes que todos los que están en esa reunión también lo saben. Y por un instante todo cambia. La comida pues ya no te sabe igual, las risas ya no se sienten igual, las fotografías de redes sociales ya no parecen auténticas, porque acabas de descubrir algo muy importante. No solo existe una infidelidad, existe un secreto. Y ahora ese secreto también vive contigo. Muchas personas creen que el único que carga con la infidelidad es quien engaña, pero no. Hay una tercera persona que muchas veces termina emocionalmente atrapada. El testigo, el amigo, la hermana, la amiga, el compañero de trabajo, la prima, la vecina, la persona que un día sin querer se enteró. Y desde ese momento
ya no pudo volver a ver esa relación de la misma manera. Hay verdades que cambian la forma en que observamos a las personas, porque antes de saberlo, tú veías a una pareja, pero después de saberlo empiezas a ver una mentira y eso pesa muchísimo más de lo que imaginamos. Muchas veces pensamos que descubrir un secreto nos da poder, pero la realidad es completamente otra. La mayoría de las veces nos da ansiedad porque inmediatamente empiezan las preguntas. ¿Qué hago? ¿Y si digo algo? ¿Y si destruyo una familia? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si pierdo a mi amigo? ¿Y si pierdo a mi amiga? ¿Y si la persona engañada me reclama por no haber hablado antes? Y mientras todas estas preguntas aparecen en tu cabeza, la vida sigue. Las reuniones continúan, los cumpleaños llegan, las fotografías familiares se siguen tomando. ¿Y tú? Cada vez que ves a esa pareja, recuerdas la verdad que ellos no comparten de la misma manera. ¿Has escuchado alguna vez la frase, no te metas en problemas de pareja que no son tuyos? Y puede sonar muy sensata esta frase, pero ¿qué pasa cuando el problema de pareja llegó a ti sin que lo buscaras? Ahí comienza el verdadero conflicto, porque ya no eres un espectador nada más. Ya no eres completamente ajeno a la situación, ahora eres alguien que conoce una verdad y debe decidir qué hacer con ella. Y antes de pensar en qué hacer, creo que primero necesitamos entender algo. Hacernos una pregunta. ¿Por qué un secreto ajeno puede llegar a pesarnos tanto? Porque los seres humanos no solo vivimos de hechos, vivimos de valores, de principios, vivimos de aquello que creemos correcto. Y cuando una situación pone esos valores en conflicto, aparece algo muy difícil y complicado de manejar, que es la culpa. Pero aquí también hay algo interesante. Muchas veces la culpa aparece aunque nosotros no hayamos hecho absolutamente nada, solo por el hecho de saber, solo por estar ahí, solo por haber escuchado una conversación que nunca debimos haber escuchado, solo porque un amigo o una amiga decidió confiarnos algo, solo porque vivimos algo que no buscábamos ver. Y desde ese instante, la tranquilidad cambió de dueño. Hay personas que pueden guardar un secreto sin que les afecte. Pero hay otras que cada vez que ven a la persona engañada, sienten un nudo en el estómago, porque piensan, le estoy sonriendo y esta persona no sabe lo que yo sé, no tiene ni la menor idea. Y esa sensación es profundamente desgastante. ¿Y qué pasa cuando la mentira ya no es solo del infiel? Porque la infidelidad empieza siendo una decisión de dos personas. Pero cuando alguien más la descubre, esa mentira comienza a expandirse. Y no porque esa tercera persona quiera participar, sino porque ahora conoce una realidad que cambia la forma en que vive y ve esa relación. Imagina que una amiga muy querida te invita a cenar. Durante toda la noche te habla con ilusión de su esposo, te cuenta los planes que tienen, las vacaciones que están organizando, te enseña un regalo que él le acaba de dar. Y mientras ella sonríe, tú sabes que hace 2 semanas él estaba con otra mujer. ¿Qué haces en esos casos? ¿Disfrutas la conversación, cambias el tema, intentas actuar como si nada? ¿O simplemente dejas de escuchar porque tu cabeza está atrapada en una sola idea? Si supiera la verdad. Ese momento es uno de los más difíciles para quien carga con un secreto, porque descubres que la mentira no solo engaña a quien la vive, también incomoda a quien la conoce. Y de pronto, el secreto se sienta a la mesa. Recuerda esto: los secretos nunca llegan solos. Llegan con ansiedad, llegan con dudas, llegan con miedo, llegan con culpa, llegan con unos grandes silencios incómodos. Y sin darte cuenta, el secreto empieza a acompañarte a todos lados. Va contigo a las reuniones, a las fiestas, a los cumpleaños, a las comidas familiares, a las comidas sociales. Incluso aparece cuando ves una fotografía en redes sociales, porque ya no puedes ver esa imagen con los mismos ojos.
Lo que antes era una pareja feliz, ahora también representa una verdad que solo algunos conocen. Y eso cambia completamente la experiencia. Y es cuando empieza el conflicto interno. Hay una batalla silenciosa que pocas personas entienden, porque no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Una parte de ti dice, no te metas, y la otra parte, pero tampoco es justo. Una voz dice, no es tu responsabilidad, y la otra parte de esa voz te contesta, ¿y si fueras tú la persona engañada? Y ahí empieza algo agotador, porque tu mente no deja de crear tantos y tantos escenarios. Y si algún día descubre que yo lo sabía, pensará que fui cómplice, me reclamará, perderé su amistad. ¿Y si por hablar destruyo una familia? ¿Y si por callar estoy permitiendo que siga el engaño? No importa sinceramente cuál sea la respuesta, porque las dos opciones parecen doler. Y eso explica por qué tantas personas permanecen inmóviles durante meses o incluso durante años. Y no es porque no les importe, sino porque sienten que cualquier decisión tendrá consecuencias dolorosas. Desde la psicología sabemos que cuando dos valores importantes chocan entre sí, aparece lo que conocemos como conflicto moral. Es decir, dos cosas que consideramos correctas entran en oposición. Por ejemplo, ser leal a un amigo o una amiga, pero al mismo tiempo ser honesto con una persona que está siendo engañada. Y no puedes cumplir ambos valores al 100% al mismo tiempo. Eso genera una tensión muy grande. No sé si te ha pasado o si has estado en esa posición. Y la tensión no es porque seas débil, sino porque eres humano. Y muchas veces queremos encontrar la respuesta correcta, pero la vida no funciona así. Hay situaciones donde no existe una salida perfecta. Solo existen decisiones difíciles. Y reconocer eso también nos quita un poco de peso porque dejamos de exigirnos resolver lo irresoluble. Si mañana descubrieras que tu mejor amigo o que tu mejor amiga le es infiel a su pareja, ¿qué harías? No respondas rápido, porque cuando la situación es hipotética, todos creemos tener muy clara la respuesta. Pero cuando le ponemos nombre, cuando conocemos a las personas, cuando hay hijos y cuando tenemos años de amistad, cuando sabes que cualquiera de las decisiones puede romper algo, todo cambia. Y ahí entendemos que juzgar desde afuera es muchísimo más fácil que vivirlo desde adentro. Y precisamente ahí empieza la siguiente parte de esta conversación interna. Porque una vez que el secreto ya vive contigo, surge una pregunta todavía más difícil. ¿Callar te convierte en cómplice? ¿O hablar puede convertirte en el villano de una historia que no escribiste? ¿Recuerdas la frase que te dije al principio de yo no me meto en problemas de pareja o no te metas en problemas de pareja que no son tuyos? Hablábamos que parece una postura muy sensata, muy madura, muy prudente. Pero quiero que hoy nos detengamos un momento a pensar qué significa realmente esta frase, porque una cosa es decidir no intervenir y otra muy distinta es vivir con el peso de algo que conoces todos los días. Muchas personas dicen, yo prefiero no saber, y honestamente entiendo el por qué. Porque cuando sabes, ya no puedes volver a la tranquilidad que tenías antes, porque el conocimiento también cambia nuestras relaciones. Hay algo muy curioso que ocurre cuando descubrimos una verdad incómoda. No solo cambia la imagen que tenemos de quien fue infiel, también cambia la relación con la persona engañada. Empiezas a evitar ciertos temas, evitas preguntar por la pareja, evitas ver demasiado a los ojos, evitas conversaciones profundas y muchas veces ni siquiera sabes por qué te sientes así. Porque el secreto empieza a modificar tu comportamiento sin darte cuenta, sin que te lo propongas. Es como si una parte de ti quisiera protegerse de una conversación que teme que algún día llegue y esa tensión constante agota. ¿Y qué me dices cuando existe una doble vida?
Cuando pensamos en una doble vida, imaginamos a la persona infiel, pero pocas veces pensamos en quien guarda el secreto. También empieza a vivir dos realidades. Una es la que todos ven y la otra es la que solo conoce por dentro. Sonríes en una reunión, pero por dentro estás pensando, ¿cómo pude actuar con tanta normalidad? Escuchas a alguien hablar maravillas de su matrimonio y por dentro aparece otra pregunta. ¿Será que realmente no sospecha nada? Ves una fotografía en las redes sociales y en lugar de pensar, mira, qué bonita familia, piensas, ojalá descubra la verdad de esa manera. Eso desgasta emocionalmente porque el secreto ocupa un espacio en la mente y todo lo que ocupa espacio también nos consume energía. Y la verdad es que no existen respuestas perfectas para esto ni respuestas correctas. Quisiera decirte que existe una fórmula, que hay una respuesta correcta, que basta con hacer el plan A o si no el plan B, pero estaría mintiéndote. La vida adulta rara vez nos pone frente a decisiones completamente buenas o completamente malas. Más bien, nos enfrenta a que tomemos decisiones donde cualquier camino nos puede traer dolor. Y aceptar eso es parte de madurar. Porque dejamos de buscar soluciones perfectas y empezamos a buscar decisiones coherentes de acuerdo con nuestros valores. Y eso cambia completamente la forma en la que vivimos los conflictos. Ahora quiero invitarte a hacer un ejercicio junto conmigo. Es rápido y es sencillo. Vamos a colocarnos en 3 lugares diferentes, ¿ok? Primero, imagina que eres la persona engañada. No sabes nada, confías, haces planes, hablas de futuro y un día descubres que muchas personas ya conocían la verdad. ¿Cómo te sentirías? Ahora, ponte en el lugar del amigo que guarda el secreto. No lo buscaste, no lo provocaste, solo un día te enteraste. Y desde entonces vives con la angustia de no saber cuál es el camino menos doloroso. ¿Cómo dormirías con esa carga? Y ahora, ponte por un momento en el lugar de quien fue infiel. No para justificarlo, jamás. Sino para entender que detrás de cada decisión hay una historia, unas razones, unas carencias o unas malas decisiones. Comprender no significa aprobar, pero comprender nos ayuda a hablar del tema con humanidad, jamás desde la soberbia, porque es muy fácil señalar desde lejos. Lo difícil es ver todas las piezas de ese rompecabezas. Y antes de seguir, quiero ser muy sincera contigo respecto al propósito de este episodio. Si esperabas que hoy te dijera exactamente qué hacer, tal vez te voy a decepcionar un poco. Porque no creo que un micrófono tenga derecho a decidir por la vida de alguien. Lo que sí creo es que una conversación honesta puede ayudarte a pensar con más calma. Y ese es el propósito de Café Entre Nos. No decirte cómo vivir, sino sentarnos juntos, como lo haríamos con una taza de café entre las manos, a ver la vida desde diferentes perspectivas, sin gritos, sin juicios, sin condenas, solo preguntas que nos ayuden a crecer. Hasta ahora hemos hablado de la carga emocional de descubrir una infidelidad, del peso que puede tener un secreto que nunca pediste conocer, del conflicto moral, de la culpa, de la ansiedad, de las personas y todas las preguntas que aparecen cuando la verdad llega a tus manos. Pero hay algo todavía más difícil, porque descubrir una infidelidad no siempre es lo que más duele. Lo que muchas veces rompe a las personas es lo que ocurre después. ¿Qué pasa cuando decides guardar silencio? ¿Ese silencio protege o ese silencio también hiere? ¿En qué momento el silencio deja de ser prudencia para convertirse en una carga que empieza a cambiar tu propia vida? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Hay decisiones que cambian una vida y hay decisiones que cambian muchas vidas al mismo tiempo. Porque cuando hablamos de una infidelidad, rara vez afecta solamente a 2 personas. Muchas veces termina alcanzando a los hijos, a los padres,
a los hermanos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, y sin darte cuenta, una mentira empieza a tocar la vida de personas que jamás la eligieron. Hoy quiero contarte una historia. No es la historia de una persona en particular. Es la historia de cientos de personas, porque cambia el nombre, pero el dolor es el mismo. Imaginemos que se llama Laura. Laura tiene 38 años, está casada, tiene 2 hermosos hijos y un grupo de amigos con quienes convive desde hace muchísimos años. Un sábado por la tarde deciden reunirse. Uno de esos amigos le llama a Laura para que se aparten de donde están los demás y le dice que necesita hablar con ella. Después de unos minutos de conversación, él le confiesa algo. Hace unos meses mantiene una relación con otra mujer. Le dice que está confundido, que no sabe qué hacer, que él ama a su esposa, pero que también siente algo por la otra persona. Y antes de irse, la toma de la mano y le dice: por favor, no le digas a nadie. Laura regresa a casa, pero ya no vuelve igual, porque ahora carga un secreto que nunca pidió. Durante semanas sigue viendo a esa pareja, van a cumpleaños, a reuniones, coinciden en fiestas infantiles. Ella observa cómo la esposa habla con tanta ilusión de los planes, de las vacaciones, del aniversario que están organizando. Y cada vez que la escucha siente un nudo en el pecho. Una noche, mientras lava los platos, le dice a su esposo: siento que le estoy mintiendo a alguien que no me ha hecho nada. Y esa frase me parece profundamente humana porque describe exactamente lo que muchas personas sienten. No estás engañando a nadie, pero sientes que el silencio te pesa. ¿Y qué pasa cuando el silencio empieza a cambiarte a ti? Porque guardar un secreto durante mucho tiempo también cambia a quien lo guarda. Empiezas a evitar reuniones, inventas pretextos para no convivir, te incomodan las muestras de cariño de esa pareja. Te sientes hipócrita cuando sonríes y llega un momento en que ya no sabes si el problema es la infidelidad o es el peso que tú llevas por dentro. Porque el cuerpo también habla. La ansiedad aumenta, empiezas a pensar demasiado, le das vueltas al mismo tema una y otra vez, ensayas conversaciones que jamás ocurren, imaginas finales distintos y mientras tanto, la vida y la infidelidad siguen. ¿Has escuchado hablar del estrés moral? Es esa sensación que aparece cuando sabes cuál es la decisión que tus valores quisieran tomar, pero existen circunstancias que te impiden hacerlo con tranquilidad. No es el miedo nada más, no es culpa solamente, es una mezcla de emociones y por eso nos resulta tan desgastante, porque ninguna decisión parece dejarte en paz. Hay personas que incluso comienzan a tener insomnio y no porque el problema sea suyo, sino porque su cerebro no deja de buscar la salida o alguna posible solución. Y cuando no encuentra una respuesta clara, pues sigue pensando, sigue imaginando, sigue analizando y sigue preocupándose. Cuando escuchamos la frase, yo no me quiero meter, normalmente pensamos que quien dice eso, pues es indiferente al tema. Pero no siempre es así, porque muchas veces esa frase significa otra cosa. Y el significado es, tengo miedo de hacer más daño. O tal vez tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de perder una amistad, tengo miedo de destruir una familia, tengo miedo de convertirme en el problema. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar tan rápido, porque descubrimos que detrás de ese silencio muchas veces hay miedo, no maldad. ¿Se han preguntado alguna vez hasta dónde llega la lealtad hacia un amigo y dónde empieza la responsabilidad hacia quien está siendo engañado? Porque esa línea es mucho más delgada de lo que parece. Hay una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza desde hace meses o más y la quiero compartir contigo. No es para que la respondas, pero pues sí me gustaría que la analizaras unos minutos junto conmigo. ¿Qué es lo que duele más? ¿Descubrir una infidelidad o descubrir que todos lo sabían? Porque una cosa es sentir que la persona que amabas te traicionó, pero otra muy distinta es darte cuenta que durante semanas, meses o incluso hasta años conviviste con personas que conocían la verdad, te abrazaban, te saludaban, se sentaban a comer contigo, tal vez pasaron posadas juntos, escuchaban planes, celebraban aniversarios
y nadie te dijo nada. Y entonces aparece una segunda herida, una herida silenciosa, que es la pérdida de confianza. Imagina a María cuando se entera y ella se pone a pensar, ¿de verdad nadie me lo iba a decir? María descubre una infidelidad, está devastada, pero conforme pasan los días empieza a enterarse de algo peor. Su cuñada también lo sabía. Un compañero de trabajo lo sabía. 2 amigos de la pareja también. Incluso una de sus vecinas. Y de pronto la pregunta dejó de ser ¿por qué me engañó? Ahora la pregunta que se hacía era ¿por qué nadie me consideró digna de conocer la verdad? Esa pregunta rompe profundamente, porque la persona empieza a sentir que no solamente perdió una relación, también perdió la confianza en muchas personas y eso le resulta devastador. ¿Por qué la gente prefiere callar? Aquí es donde quiero invitarte a dejar el juicio por unos minutos, porque es muy fácil decir, yo sí lo hubiera dicho, yo hubiera hecho esto, hasta que un día te toca estar ahí. Hay muchas razones por qué la gente calla. Algunas nacen desde el miedo, otras desde el amor, otras por confusión. Vamos a poner el ejemplo de algunas. No quiero destruir una familia. Es probablemente la razón que más escuchamos, ¿no? Y suena lógico porque nadie quiere sentir que fue la causa de una separación. Pero también necesitamos reflexionar en algo. ¿Quién puso en riesgo a esa familia? ¿La persona que conoció el secreto o la persona que decidió ser infiel? Es importante que lo entendamos porque muchas veces la culpa termina cayendo sobre quien habló, cuando la decisión que rompió la confianza ocurrió muchísimo antes. Otra pudiera ser no quiero perder una amistad, porque también pasa. Imagina que quien te confesó la infidelidad es tu mejor amigo o tu mejor amiga desde hace más de 20 años. Han vivido de todo, han estado en momentos difíciles, otros felices y ahora ese amigo te pide guardar silencio. ¿Qué haces? Porque ya no se trata solamente de un principio moral, también está en juego una relación muy importante para ti y ahí todo se vuelve muchísimo más complejo. Otra sería no quiero que me culpen y ese miedo es completamente real porque muchas veces ocurre. Hay personas que hablan con la intención de ayudar y terminan siendo vistas como las responsables del conflicto. Escuchan frases como, si no hubieras dicho nada, seguiríamos juntos. Tú destruiste mi familia, no era tu asunto. Y eso también duele muchísimo porque quien habló no fue quien engañó, pero termina cargando con el enojo de todos. Hay algo que también debemos aceptar. Y es que no todas las personas están listas para escuchar la verdad en el mismo momento. A veces la negación aparece, a veces la persona no quiere creer, a veces prefiere pensar que todo es una mentira. Y eso también es una forma de atravesar el proceso. Por eso, cuando hablamos de estos temas tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, porque detrás de cada historia hay emociones, hay hijos, hay años compartidos, hay miedo, hay dependencia, hay sueños. No podemos reducir una vida entera a una sola decisión. Quiero detenerme aquí para decir algo. Aquí en este episodio y en este podcast no estamos buscando convertirnos en juez de nadie, ni del infiel, ni de quien guarda silencio, ni de quien decide hablar. Lo que quiero es que entendamos que la vida adulta está llena de dilemas y que muchas veces las personas hacen lo mejor que pueden con el dolor, con el miedo, con la información que tienen en ese momento. Eso no significa que todas las decisiones sean correctas. Significa que antes de juzgar vale la pena intentar comprender, porque cuando comprendemos dejamos de hablar desde la soberbia y empezamos a hablar desde la humanidad. Hasta ahora hemos hablado del peso del secreto, del silencio, del miedo, de la culpa, pero todavía hay una parte que casi nunca se menciona. Porque cuando finalmente la verdad sale a la luz, no solo se rompe una pareja, también se rompe la imagen que muchas personas tenían de sí mismas. Y ahí empieza otro duelo, el duelo de reconstruirse. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque.
La traición no rompe solo una relación, rompe la forma en que vuelves a confiar. Hay una frase que he escuchado muchas veces y es: no me dolió solamente que me engañara. Me dolió descubrir que la persona en quien más confiaba era quien me estaba mintiendo. Y creo que ahí está la verdadera herida, porque una infidelidad no solamente rompe un acuerdo de pareja, rompe algo mucho más profundo, ¿no? La seguridad, la confianza, la tranquilidad, la sensación de hogar que se tenía. Cuando amas a alguien, bajas la guardia, crees ciegamente, confías, entregas partes de ti que no le entregarías a cualquiera. Y eso hace que la traición tenga un impacto tan profundo, porque no viene de un desconocido, viene de quien tenía acceso total y completo a tu corazón. Te quiero contar otra historia. Imaginemos a Paola. Ella llevaba casi 25 años de matrimonio. Ella decía que nunca había sido una pareja perfecta, como todas las parejas. Habían discutido, habían pasado problemas económicos, habían tenido incluso diferencias, pero siempre que creyó que había algo que jamás faltaría: la confianza. Hasta que un día descubrió que su esposo llevaba un año en otra relación. Lo enfrentó, él aceptó todo, lloró, pidió perdón y le dijo pues que había sido un error. Semanas después una amiga le preguntó: ¿qué fue lo que más te dolió? Y ella respondió algo que nunca voy a olvidar. No fue imaginarlo con otra mujer. Lo que más me dolió fue descubrir que durante un año me vio a los ojos todos los días y me mintió. ¿Te das cuenta? La infidelidad ocurrió una vez, pero la mentira ocurrió día tras día. Hay algo que pocas personas entienden. Descubrir una infidelidad es vivir un duelo, porque de un día para otro muere la relación que creías tener, y eso es muy fuerte. Porque la persona sigue viva, la casa sigue ahí, los hijos siguen ahí, las fotografías siguen en la pared, pero la realidad cambió completamente y el cerebro necesita tiempo para entenderlo. Hay personas que describen ese momento como si el piso desapareciera debajo de sus pies y empiezan a preguntarse qué fue verdad, desde cuándo, cuántas veces le mintió, se reía de mí, todos lo sabían, ¿alguna vez realmente me amó? Y esas preguntas pueden acompañar a alguien durante años. Desde la psicología sabemos que una traición importante puede alterar la sensación de seguridad. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro necesita confiar en aquello que considera estable. La pareja, por ejemplo, la familia, el hogar. Y cuando esa base se rompe, aparece una sensación muy parecida al trauma. Y la persona comienza a revisar todo el pasado para buscar señales, recuerda conversaciones, reinterpreta recuerdos y empieza a preguntarse: ¿ese viaje también fue mentira? ¿Aquella llamada era con la otra persona? ¿Aquella reunión realmente era de trabajo? El cerebro intenta reconstruir una historia que de pronto dejó de tener sentido, y eso consume una cantidad enorme de energía emocional. Y también hay una consecuencia de la que casi nadie habla. Después de una traición, muchas personas dejan de confiar en sí mismas. Y eso también parece muy devastador, porque ya no solo dudan del otro, ahora empiezan a pensar en cómo no me di cuenta, tan ingenua fui, todos lo veían menos yo. ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿Qué hice mal? Y aquí también quiero hacer una pequeña pausa porque es muy importante. La infidelidad de alguien no define tu valor. No habla de tu belleza, no habla de tu inteligencia y no habla de lo suficiente que eres. Habla de las decisiones de quien fue infiel. Y ojalá quien esté escuchando esto pueda recordarlo siempre, porque muchas personas pasan años creyendo que no fueron suficientes, cuando la realidad es que nadie merece ser engañado. ¿Se puede volver a confiar? Esta es probablemente una de las preguntas más difíciles o complejas, pero la respuesta es sí. Claro que no de la noche a la mañana, no porque alguien diga perdóname, no porque prometa cambiar, no porque jure que nunca volverá a pasar. La confianza no regresa con palabras, regresa con coherencia,
con tiempo, con acciones repetidas, con transparencia, y aún así hay personas que deciden no continuar y también es válido, porque perdonar no te obliga a permanecer. Si alguna vez has sido la persona engañada, quiero decirte algo. No permitas que la traición de alguien te haga desconfiar de toda la humanidad, porque hay personas que aman con honestidad, hay personas fieles, hay personas que saben cuidar un corazón. No cierres la puerta al amor por culpa de quien no supo valorar el tuyo. Hemos hablado del secreto, del silencio, del miedo, del dolor, de la traición, pero quiero terminar este episodio hablando de algo diferente, no de la infidelidad, sino de la vida. Porque después de cualquier verdad dolorosa siempre llega una decisión. ¿Qué haces con lo que descubriste? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo vuelves a construir tu paz? Y sobre todo, ¿cómo evitas que una traición termine definiendo toda tu historia? De eso vamos a hablar en nuestro último bloque. Después de la verdad, ¿cómo vuelves a vivir en paz? Quiero que cierres los ojos por unos segundos. Imagina que todo ya pasó. La verdad salió a la luz, la pareja tomó sus decisiones, las conversaciones incómodas ocurrieron, las lágrimas llegaron, los enojos también. Y ahora el silencio volvió. Porque después de cualquier tormenta siempre llega un momento extraño, ese momento donde todo parece haber terminado. Pero por dentro todavía hay mucho que acomodar. Porque todas las decisiones tienen consecuencias. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando somos adultos es que incluso las decisiones correctas pueden doler. Vivimos creyendo que hacer lo correcto siempre nos hará sentir bien y no. A veces hacer lo correcto también rompe relaciones, también cuesta amistades, también cambia familias, también trae lágrimas. Y eso no significa que haya sido una mala decisión. Significa que algunas verdades llegan acompañadas de dolor. Y la vida no siempre nos permite elegir entre el bien y el mal. Muchas veces la vida nos pone frente a dos caminos y ninguno es sencillo. No eliges entre hacer daño o no hacerlo. Muchas veces eliges entre dos formas distintas de dolor. Y eso cambia completamente la manera de ver a quienes toman decisiones difíciles, porque dejamos de pensar, yo hubiera hecho esto. Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo me sentiría yo viviendo esa situación? La empatía empieza justo ahí, cuando dejamos de responder desde la comodidad de una teoría y empezamos a imaginar el peso de la realidad. Hay una palabra que me gusta muchísimo, que es la integridad. Y no significa ser perfecto, significa vivir de acuerdo con aquello que dices creer. Una persona íntegra no siempre toma decisiones fáciles, pero intenta que sus decisiones estén alineadas con sus valores. Y eso requiere muchísimo valor, porque habrá personas que no entenderán tus decisiones y habrá quienes te juzguen. Habrá quienes piensen que hiciste demasiado y otros que no hiciste suficiente, pero al final la única conciencia con la que vas a dormir todas las noches es la tuya. No cargues con las responsabilidades que no son tuyas. Si alguna vez te encuentras en una situación como esta, recuerda algo. La infidelidad no empezó contigo. No fue tu decisión, no nació de ti. No cargues una culpa que no te pertenece. Reflexiona, piensa, actúa con responsabilidad, con empatía, con prudencia, pero no permitas que una decisión que otro tomó termine destruyendo tu paz, porque eso tampoco sería justo. Si hoy me escucha alguien que descubrió una infidelidad, quiero hablarte a ti. Respira. Sé que ahora mismo parece que todo se rompió. Sé que hay preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Sé que el dolor puede ser inmenso, pero quiero recordarte que la traición cambia muchas cosas, pero jamás va a cambiar tu valor.
No cambia la persona que eres y no cambia lo mucho que mereces ser amado con honestidad. No permitas que el error de ese alguien te haga olvidar quién eres tú. Y si por alguna razón quien escucha este episodio es alguien que fue infiel, también te quiero decir algo. No desde el juicio, sino desde la reflexión. Toda decisión tiene consecuencias. Y muchas veces la mayor consecuencia no es perder una relación, es convertirte en alguien que ya no reconoces cuando te ves al espejo. Siempre hay oportunidad de cambiar, siempre hay oportunidad de asumir responsabilidades, siempre hay oportunidad de pedir perdón. Pero el verdadero arrepentimiento nunca va a empezar cuando dices, lo siento. Empieza cuando decides dejar de hacer daño. Y si eres esa persona que lleva semanas, meses, incluso años cargando una verdad que nunca pidió conocer, quiero abrazarte con estas palabras. No estás loco, no eres exagerado, no eres débil. Lo que sientes es humano, completamente humano. Tómate el tiempo para pensar, busca consejo en personas sabias, no actúes desde el impulso, pero tampoco ignores lo que tu conciencia intenta decirte. Porque vivir en paz también significa poder verte al espejo sin sentir que te abandonaste a ti mismo. Hay algo que me gustaría también decir, compartirlo con ustedes y hablarlo con muchísimo respeto y cuidado, porque no quiero que nadie malinterprete estas palabras. Una infidelidad nunca, jamás tendrá justificación, nunca. Porque siempre existen otras maneras de enfrentar una crisis. Hablar, pedir ayuda, separarse, divorciarse, tomar distancia, lo que sea, pero jamás engañar. Sin embargo, hay algo que también es cierto, y es que muchas veces la infidelidad no crea el problema, lo evidencia. Porque hay matrimonios que llevaban años rotos, parejas que ya no hablaban, personas que dejaron de sentirse vistas, relaciones donde había violencia, humillaciones, desprecio, indiferencia, silencios eternos. Y un día aparece una tercera persona, no porque sea la solución, sino porque deja al descubierto todo aquello que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Y aquí quiero ser clara, no estoy diciendo que la culpa sea de quien fue engañado, jamás. Estoy diciendo que las relaciones muchas veces venían gritando pidiendo ayuda y nadie quiso escuchar. Hay parejas que dicen, todo estaba bien hasta que me fue infiel. Y otras, después de un proceso de terapia, descubren algo muy distinto. Descubren que ya tenían años que habían dejado de hablar, que hace años habían dejado de admirarse, que hace años habían dejado de elegirse. Y eso también es muy duro de aceptar porque obliga a ver la historia completa, no para repartir culpas, sino para entender lo que ocurrió y para aprender. Y aquí quiero también decir algo que considero importante. Hay personas que escuchan historias como estas y concluyen, ¿entonces la infidelidad era inevitable? Y no lo era. Las crisis de pareja existen, las diferencias existen, el desgaste existe, pero la honestidad también puede existir. Siempre hay una decisión antes de una infidelidad, siempre. Y asumir esa responsabilidad también forma parte de amar. Tal vez si muchas parejas dejarán de preguntarse ¿quién tiene la culpa? Y comenzarán a preguntarse ¿qué dejamos de cuidar? Muchas historias serían diferentes, porque las relaciones no se rompen de un día para otro, se van desgastando. Cuando dejamos de conversar, cuando dejamos de admirarnos, cuando dejamos de agradecer, cuando dejamos de elegirnos todos los días. Y por eso, independientemente de lo que decida cada pareja, hay una enseñanza que todos podemos llevarnos. No esperes a que una crisis llegue para que hables. No esperes a que aparezca una tercera persona para darte cuenta de que hace meses no ves a quien tienes enfrente. No esperes a perder algo para empezar a cuidarlo. Y como ya es una tradición en Café Entre Nos, quiero dejarte una pregunta
pero no quiero que la respondas, quiero que te acompañe durante la semana. ¿Qué decisión te permitiría vivir en paz contigo mismo, aunque no todos la comprendieran? Porque al final, la vida no siempre nos preguntará si fuimos populares, ni si todos estuvieron de acuerdo con nosotros. La vida nos preguntará si fuimos coherentes con nuestros valores. Y esa respuesta solo la conoces tú. Hoy hablamos de infidelidad, pero en realidad hablamos de algo mucho más grande. Hablamos de la honestidad, de la lealtad, de la empatía, de la responsabilidad y de la enorme dificultad que representa hacer lo correcto cuando cualquier camino duele. Ojalá nunca tengas que vivir una situación así, pero si algún día la vida te pone frente a ella, espero que este café entre nos te recuerde que antes de actuar vale la pena detenerse, respirar, pensar y nunca perder de vista la humanidad de todos los involucrados, porque detrás de cada historia hay personas, no villanos, no héroes, solo seres humanos intentando lidiar con decisiones difíciles. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por regalarme un ratito de tu tiempo, de tu atención y de tu corazón. Si este episodio te hizo reflexionar, te acompañó o crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. A veces una conversación llega justo en el momento en que alguien más la necesita. Si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a seguir el podcast y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Y recuerda, aquí no venimos a juzgar la vida de los demás, venimos a comprenderla. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una muy buena taza de café.